Vamos a empezar por algo de lo que estamos hablando desde ayer, por una información que publicó el diario El País y que tiene que ver con la gestión privada de un hospital público, el Hospital Público de Torrejón de Ardoz. El CEO de Ribera Salud, que es la empresa que gestiona este hospital, ha abandonado la gestión del centro después de los audios que pudimos escuchar ayer, que adelantó el diario El País. Recuerden que se le escuchaba dar órdenes para rechazar a pacientes y pruebas médicas que no fueran rentables para la compañía Ribera Salud, negar la atención a aquellos pacientes que no supusieran un beneficio suficiente, engrosar las listas de espera para rentabilizar mejor el servicio de salud. Y hablamos, porque esto es importante, estamos hablando de la sanidad pública, de pacientes que acuden a la sanidad pública en un hospital que tiene gestión privada. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Este CEO, este hombre, Pablo Gallar, lo dijo en una reunión con directivos del hospital, que insistimos, pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Y de todo esto, lo último que sabemos, y lo hemos leído también esta mañana en el diario El País, es que el mismo Hospital de Torrejón despidió a 4 altos cargos del centro que denunciaron estas políticas de empresa. Los echó después de denunciarlo y ahora el CEO se aparta de la gestión por esas mismas prácticas que ya estaban denunciados. A pesar de estas anomalías, la comunidad dice que ellos lo han mirado y no han detectado ningún problema. Sí, lo que cuenta hoy El País es que 4 directivos de ese hospital, del Hospital de Torrejón, fueron despedidos después de haber denunciado esas prácticas a través de un canal interno del centro. La entonces gerente presentó la queja un 22 de octubre y fue despedida 2 días después. El día 26, otros 3 miembros de la dirección asistencial enviaron otra denuncia interna y fueron despedidos al día siguiente. Según Ribera Salud, los han echado por pérdida de confianza. En paralelo, lo decías, el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallar, ha dado un paso atrás después de conocerse esos audios en los que llamaba a incrementar las listas de espera para ganar básicamente más dinero. En un comunicado, la compañía anuncia que el directivo ha pedido desvincularse de la gestión del hospital. Lo hace, dicen en el grupo, para proteger los valores y la ética de esta compañía. También se pondrá en marcha una auditoría en profundidad. Precisamente la Comunidad de Madrid había descartado ya ayer, Ángels, incumplimientos que afecten a la concesión de este hospital, pero había anunciado una reunión urgente con sus directivos. Esa reunión, que se iba a producir este mismo jueves, ha quedado anulada. Fuentes de la consejería explican que ya no tiene sentido al haberse apartado su CEO. En su lugar tienen previsto pedir otra reunión, pero con el máximo responsable de la compañía, que pretende celebrar de manera, dicen, inmediata. Como este hospital, como les decíamos, es un hospital gestionado por un grupo privado, lo que hace la Comunidad de Madrid es pagar directamente a una empresa, en este caso a Ribera Salud, para que se encargue de atender a los pacientes que llegan a la red pública. No es el único que funciona de esta manera en Madrid, porque se trata de un modelo que está extendido en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, con el que estos centros gestionados por empresas, acaban atendiendo también a pacientes derivados de otros hospitales de la pública. Sí, es muy llamativo, merece la pena explicarlo porque ayuda también a entender a qué se refería exactamente en ese audio el CEO de Ribera Salud. Hablamos de un centro, el de Torrejón, con apenas 250 camas, en el que se realizan poco más de 3.000 operaciones con hospitalización al año. En el Gregorio Marañón, por ejemplo, son más de 11.000. Allí en Torrejón tienen una estancia media de 4 días, en otros son de 7. Además, en Torrejón no hacen apenas trasplantes, 36 al año, ninguno de órganos vitales. Eso explica la primera parte del audio, cuando habla de aumentar la lista de espera por ahorrar 4 o 5 millones de euros, pero la segunda parte del audio es igual o más importante, porque ahí Ángels, es donde está el dinero, en lo que este directivo llama no cápita, que son los pacientes que atienden derivados de otros hospitales y por los que la comunidad paga un extra. Y ahí el centro que gestiona Ribera Salud sí destaca, de hecho está en lo alto del ranking, el cuarto que más. 24.000 madrileños acabaron allí en el último año, principalmente para consultas de dermatología o traumatología. En Torrejón, además, hay más de 2.000 partos al año, cuando en otros hospitales de su tamaño apenas superan los 500. ¿Cómo se explica esto? Pues por la elección, esa libertad de la Ayuso, que permite elegir otro centro que no es el tuyo para hacerte esas consultas. Pero este caso, Ángel, como decías, no es único. Torrejón es uno de los 5 con más pacientes derivados por libre elección. Los otros 4 están gestionados por
Quirón. Es difícil aglutinar todos los pagos porque no se publicitan precisamente, pero se calcula que en total, desde que Ayuso es presidenta, se han destinado unos 5.000 millones de euros solo a los 4 hospitales que gestiona Quirón. Quirón, que por cierto es una de las empresas para las que trabajaba Alberto González Amador, el novio de Ayuso, que además está siendo investigado por un presunto delito de corrupción en los negocios con un directivo, precisamente Ángels, del Grupo Quirón. Javier, gracias. Gracias. Bueno, es un modelo de hospital público con gestión privada. Yo les voy a contar, seguro que lo habrán escuchado en estas últimas horas, pero el nombre de Ribera Salud viene de la comarca de la Ribera, en la Comunitat Valenciana, porque ahí fue donde se ensayó este modelo de hospital público de gestión privada con el Hospital de Alzira. Allí empezó todo en la época Zaplana y después, gracias al Pacte del Botànic, esto se revirtió. Pero en Madrid esta es una práctica habitual, Aroca. Hospitales de gestión pública, hospitales públicos gestionados por la privada y que además, en este caso, pone en práctica una serie de medidas para engrosar sus cuentas, evidentemente, porque si es gestión privada, ahí lo que importa es el dinero. Pues qué sorpresa, ¿no? Evidentemente se corresponde con un modelo, es un modelo tendente a la privatización total de la sanidad pública y a través de distintos vericuetos y a través de distintos mecanismos. Lo que ha pasado no es el desliz de un dirigente, de un CEO, por muy importante que sea, y hasta más esta gente no actúan de manera aislada. Es la filosofía descubierta de un modelo que lo que consiste no es en llevar la salud a la gente, sino ganar dinero. Yo no digo que algunas veces cumplan su función, pero evidentemente el objetivo fundamental no está dedicado a la salud de la gente, sino a ganar dinero. Esa es la maldición y la perversión del sistema privado. Y también es una práctica que deberían de reconocerla, porque la gente es madura y la gente puede elegir entre un modelo privado o un modelo público, pero que lo digan abiertamente en sus programas, que no nos engañen. Este es el modelo que defiende la señora Díaz Ayuso, como es el modelo, como tú bien has dicho, que defendía el PP ya en un tiempo lejano, con el modelo Alzira, y es un modelo que se practica también en todas aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular. Por tanto, esto no es ninguna novedad, que por cierto, cuando sueltan y distribuyen los argumentarios diciendo que sus presupuestos dedicados a la sanidad han crecido, lo que siempre ocultan es que han crecido porque mucho de ese dinero en el que se crece se dedica a la sanidad privada, es decir, para engrosar y engordar las cuentas de todos estos hospitales, algunos de los cuales son bastante desaprensivos. Pero, hasta el punto que estas prácticas que propone, y que no debía ser nuevo, que propone el CEO, son denunciadas por algunos de los mandos, la jefa de enfermería, un jefe médico, y se les echa, se les despide. Joan. Sí, esta secuela que hemos conocido ahora del despido de estos directivos del hospital pone de relieve que el tema no es, digamos, una anécdota del gerente que de golpe hace un discurso. Que tiene una idea. Exacto, sino que luego es algo que se pone en práctica y choca, lógicamente, con los códigos éticos de los médicos, que son códigos que son importantes porque marcan de alguna manera marcan la corporación profesional de los médicos desde hace siglos, diría yo, ¿no? Y ahí es donde resulta que es complicado relacionar un intento de gestionar mejor una partida de los presupuestos que es muy importante, que es la de sanidad, sobre la base de establecer una lógica de competencia, es decir, pensando que el mercado, la lógica competitiva es la que va a generar mejores resultados, cuando esa lógica competitiva, digamos, cuando se aplica en el ámbito de salud, es muy complicada, porque es difícil pensar que puedes ganar dinero sobre la base, digamos, de gestionar la buena o mala salud de los ciudadanos. Entonces ahí es donde las reglas de juego ya no son claras, ¿no? O sea, parece que es un buen invento, porque tú incorporas una gestión privada de un hospital público, incorporas lo que es muy importante, que habéis comentado antes, que son los no capita, es decir, personas que no están atribuidas a ese hospital por la zona donde viven, sino que deciden ir a ese hospital porque les van a atender más rápido. Claro, lo que no sabíamos es que les van a atender más rápido porque a los de la zona les atienden más tarde. O sea que el sistema, y en cambio esos no capita
los que van al hospital de Torrejón porque les van a atender más rápido, digamos, pagan llevan un cheque, extra. no lo llevan ellos, pero llevan un cheque. Exacto, luego pueden contar y por lo tanto ganan más dinero y ahí es donde está todo el asunto, ¿no? Y ahí podríamos ir escarbando y veríamos si se hacen más pruebas de las que son necesarias para aumentar la factura, etcétera, etcétera. Bueno, los partos, otra cosa que nos decía, los partos porque se pagan las más. Las cifras que hoy ya habéis dado, claro, de las diferencias entre un hospital y otro, pues demuestran que las cosas tienen esta lógica. Y ahí, o sea, yo no estoy tampoco, digamos, de acuerdo en que todo debería ser público, porque hay sistemas que funcionan en Inglaterra, en Canadá, en Cataluña, donde hay una combinación. Lo que es extraño es hospital público con gestión privada. Normalmente lo que hay es, digamos, que en la red de atención de la sanidad pública hay, digamos, operadores públicos, operadores privados, Sant Joan de Déu, Cruz Roja, la Unión Catalana de Hospitales, la Mútua de Tarrasa, sí, para citar ejemplos de aquí, pero luego esto tiene que gestionarse de la misma manera, no generando una lógica que al final, digamos, la manera de gestionar este tema sea sobre la base de ganar dinero, digamos, apartando de las listas de salud a quienes no son rentables, ¿no? Y realmente el audio en este sentido es espectacular. Es tremendo, Elisa. Sí, no, yo también por empezar con el audio es absolutamente un escándalo y tremendo, como bien has dicho. También quería hacer hincapié, y ahora vuelvo sobre el tema del modelo, al hecho de que se despidió a unos cuantos directivos que pusieron de relieve que esto no era lo correcto, ¿no? Y quiero hacer hincapié en esto porque no sabéis hasta qué punto es frecuente que precisamente cuando se utilizan los canales, que en este caso el hospital, pero bueno, cualquier entidad pone a disposición de esos que llamamos denunciantes, ¿no? O informantes, resulta que lo primero que les pasa es que se van a la calle. Entonces, esto también es para reflexionar mucho, ¿no? Porque la realidad es que sí que había personas dentro del hospital que dijeron esto no es correcto, no se puede hacer, y lo primero que les pasa es que se va a la calle. Con lo cual, esto te dice mucho de cómo funciona el sistema. Es decir, que como bien decís, esto no es una ocurrencia, me levanto esta mañana, sino que es una forma de funcionar y que, por tanto, cuando se pone de relieve que no es correcta, el que sobras eres tú y no esa forma de funcionar. Y luego, con respecto al modelo, estoy muy de acuerdo con Joan. Es un modelo delicado porque, evidentemente, se trata de un hospital público de gestión privada que en la teoría puede resultar más eficiente, pero siempre que funcione, digamos, respetando las reglas, ¿no? Porque claro, es que esto es hacer trampa. Entonces, es verdad que los incentivos que tiene un modelo de gestión privada, pues evidentemente la empresa quiere que le sea rentable o que por lo menos no sea deficitario, pero claro, lo que tú no puedes es cambiar las reglas y decir, no, yo me cojo a los que vienen de fuera, que vienen con el cheque, me viene mejor, hago las listas de espera, porque efectivamente con la sanidad esto es muy delicado. Entonces, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo no creo que per se el modelo, digamos, tenga que dar lugar a esto, pero si tienes este modelo y sabes que los incentivos son estos, entonces lo que tiene la Comunidad de Madrid o cualquier otra comunidad que haga lo mismo es estar encima, es decir, estar continuamente monitorizando por lo que estamos viendo, ¿no? Pues que no se produzcan estas distorsiones, pues ellos tendrán unos números, me imagino, los habéis dado, ¿no? De, oye, pues cuántos partos con hospital con esa población, cuántos trasplantes. Entonces, lo que tienes que estar es absolutamente encima para que no ocurra esto. Y los números son tan evidentes, tú ponías el ejemplo, voy contigo, Aroca, el número de partos. Si un hospital que tiene 250 camas multiplica el número de partos que haga otro hospital que tiene infinitamente más camas, hombre, al menos es como para fijarse. Te deberían saltar las alarmas. Al menos para fijarse. Aroca. No, yo no creo que el problema sea los modelos. O sea, evidentemente conviven y en algunas veces con más o menos éxito. Yo en algunos casos lo dudo, digo por los ejemplos que se han dado. El caso de Cataluña es previo a todo esto, tiene una tradición distinta al resto de otros territorios del Estado español. Del Reino Unido no voy ni a hablar, porque tengo tan mal recuerdo de Margaret Thatcher que no quiero mentarla. Pero lo que sí creo es que el problema no es ese. El problema es que ¿por qué para que haya sanidad privada, que lo permite la ley, lo permite la Constitución y lo permite, en fin, todas las leyes? Aquí no hay ningún obstáculo a que la sanidad privada exista. El problema es que ¿por qué para que la sanidad privada exista hay que depredar a la sanidad pública? Ese es el problema. El problema no es, vamos a ver, primero tenemos una sanidad pública en que en muchos aspectos ha sido modelo. Sanidad universal, gracias a conquistas sociales en este país y a presidentes y a ministros valientes, lo tenemos. Es una salud que evidentemente hay que mejorar, que hay que invertir, que hay que pagar mejor a los médicos, en fin, todo lo que se pueda decir para mejorar un sistema. Pero lo que no puede ser es algo, lo habéis descrito hace un momento, pero yo lo diré de una manera más gráfica si es que lo consigo. Vas a hacerte una mamografía
y te dicen, no, mire usted hoy no puede ser, mañana no puede ser, pasado no puede ser, el mes que viene no puede ser, y tú, haciéndole caso a los médicos, te tocas en el pecho y te notas un bultito. Te entra una gindama enorme. Entonces, ¿qué haces? Te vas a la privada. Ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que están desincentivando a la gente para que desconfíe en la sanidad pública y a su vez incentivarla para que huya a la sanidad privada. El aumento de las pólizas privadas es geométrico y el deterioro de la sanidad pública es exponencial. Y lo que yo digo es que los políticos que no nos mientan, si Moreno Bonilla, un poner, o la señora Díaz Ayuso defienden la sanidad privada, pues que lo digan y que luego los electores elijan entre aquellos políticos que defienden un modelo o aquellos políticos que defienden otro, dentro de que todo sea mejorable. Por cierto, en la sanidad privada habrá que explicar también, y eso también es un problema social, cómo consiguen incrementar sus beneficios, porque no solamente los incrementan con esta maniobra con respecto a las listas de espera, también los maniobran pagándole mal a los médicos. Hay muchos médicos que se van a la privada y que los están explotando. Y eso interfiere de manera grave en la propia salud de aquellos que acuden a la medicina privada. Joan. Sí, yo creo que ahora está tocando Javier Aroca un tema que es también importante, ¿no? O sea, se calcula que más o menos 1 de cada 4 españoles tiene una mutua privada, digamos. En algunas zonas del país, como por ejemplo Cataluña o Madrid o País Vasco, puede llegar a ser 1 de cada 3, digamos. Y sí que ha habido un cierto aumento en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque realmente el nivel, digamos, de población y de relación con la sanidad pública es muy intensa. Y puede ocurrir, como está ocurriendo, que haya momentos, digamos, por ejemplo ahora con la gripe, ¿no?, de un cierto colapso o una cierta acumulación de personas que acuden a la sanidad pública, y entonces se produce eso que ahora ha comentado Javier, pues dice, pues me voy a la privada, ¿no? Y si esto se convierte en algo sistémico, aquí sí que estamos realmente en una situación de riesgo para la sanidad pública. ¿Por qué? Porque todo el sistema de bienestar, del estado de bienestar, funciona sobre la base de que hay una gran parte de la población que se beneficia de los servicios públicos. Si un sector de clase media con más recursos dice, bueno, tal como funciona la sanidad pública, yo me voy a la sanidad privada, lo que hay es un proceso de deslegitimación del sistema público, y al final acaba pasando aquello de que lo público solamente es para los que no tienen ningún recurso. O para lo muy grave, Joan. O para lo muy grave. Es más bien para lo muy grave. Pero bueno, también para las dos cosas. Pero ese es el objetivo. Ya, exacto, Javier. Sí, este es un poco el tema de fondo, digamos, ¿no? Es decir, cómo erosionamos el funcionamiento del sistema sanitario y yo diría del sistema educativo, para que haya, digamos, incentivos para que se vaya produciendo la deserción de aquellos que puedan y vayan deslegitimando el sistema y acabe pasando lo que está pasando, porque lo que decís de cuando yo tengo algo muy grave en la sanidad pública pasa en la universidad. O sea, los mejores investigadores están en las universidades públicas, pero bueno, claro, en la universidad privada pues yo hago más contactos, conozco más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto realmente hay un plan. Yo diría que es evidente que desde posiciones, digamos, de derecha y muy conservadoras hay un plan de deslegitimar lo público. Esto se parece bastante claro. Una cosa más sobre la relación que mantiene la Comunidad de Madrid con estas empresas privadas que gestionan hospitales públicos, porque es algo de lo que llevamos hablando los últimos meses. Es un tema recurrente. Hemos hablado mucho, por ejemplo, de Quirón Salud. Menos habíamos hablado del Grupo Rivera, pero sí de Quirón. También seguro que a los oyentes les suena. Y hay otro dato en este caso concreto que contamos del Hospital de Torrejón que es muy relevante. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Porque hace 3 años, Pedro, la Comunidad de Madrid admitió en los tribunales que había pagado 7 millones de euros adicionales a Rivera Salud. 7 millones más de lo que ya percibía por contrato. Eso es, el gobierno de Díaz Ayuso cedió en los tribunales para pagar 6,8 millones de euros extra adicionales por la liquidación del Hospital de Torrejón, por ese concierto que mantiene con la Comunidad de Madrid del año 2015. Ya se había cerrado ese ejercicio con un saldo favorable a Rivera Salud de 4,32 millones. Es decir, al final se embolsaron
más de 11 millones de euros. La concesionaria no estaba conforme con la liquidación inicial. El caso terminó en el Tribunal de Justicia de Madrid, donde el gigante sanitario reclamaba 7,6 millones extra. Antes de llegar a juicio, Sanidad se descolgaba con un nuevo informe que corregía la decisión anterior y admitía el pago de esos 6,8 millones que te decía a las 8, que se quedan fuera del radar de la justicia, porque la sentencia no puede analizar si ese sobrecoste se ajusta o no a la legalidad, es decir, si del erario público se ha pagado lo que se tenía que pagar. Se limita el juez a poner el sello oficial al reconocimiento del pago porque dice que ha habido un allanamiento parcial por parte del gobierno de Ayuso. Gracias, Pedro. Hasta luego. Pero es que todavía hay algo más. Según la información que publica hoy el diario El País, la comunidad ha inyectado 88 millones de euros adicionales en los últimos 5 años a Rivera para la gestión del hospital, a los que se suma un rescate de otros 32,7 millones en julio del mes pasado para que el grupo pudiera hacer frente a las deudas adquiridas en el hospital de Torrejón, que en 2022 alcanzaba los 124 millones de euros. Y tú decías, Aroca, cuando se habla de los presupuestos que las comunidades, y tú ponías el ejemplo de Andalucía, que las comunidades dedican a la sanidad, claro, vayamos sumando todos los millones que se dedican a estas empresas de la gestión privada. Pero sí es obvio, sí es un modelo que se puede perfectamente demostrar, ¿no? Y además solamente hay que ir un día y ponerse en la cola de un ambulatorio y irle preguntando a la gente, por no ponerse en urgencia de cualquier hospital, y uno llega a las conclusiones que llega. Pero esto tiene otras variables políticas y, bueno, no sé, en esta casa hay muy buenos investigadores que estoy seguro que darán en algunas teclas. Que le pregunten a Mónica Oltra, o sea, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué le pasó y quién estaba detrás de todo lo que le pasó? O sea, no sea que sea alguna empresa de esta que se dedica a la sanidad concertada o a la sanidad subrogada o a la sanidad externalizada. Es decir, aquí estamos hablando no de angelitos, estamos hablando de gente muy poderosa que por prevalecer y por mantener sus negocios a flote y que le den pingües beneficios son capaces de cualquier cosa, incluso de hundir a una política como Mónica Oltra. ¿Podría comentar algo, Ángel? Sí. No, quería hablar un poco del modelo de concesión porque creo que a lo mejor se entiende mejor estas noticias que habéis dado, ¿no? En estos modelos concesionarios hay unas liquidaciones periódicas que se hacen, deben hacerse, ¿no? Sobre la base de unos datos objetivos, bueno, pues cuántas intervenciones se han hecho, etcétera, etcétera. Pero lo que es interesante, y efectivamente muchas veces se va a juicio, es decir, que muchas veces la concesionaria entiende que el SERMAS pues no le ha hecho la liquidación correcta, es decir, esto teóricamente tiene una base objetiva, es decir, no tú pagas lo que se te ocurre esa mañana, sino en base a datos objetivos. Y sí que es verdad que normalmente se va a juicio y que normalmente se espera una sentencia del Tribunal Superior que dirá, tiene razón el hospital o tiene razón el SERMAS, la Consejería de Sanidad, ¿no? Lo digo por aclarar un poco, porque como habéis hablado de la sentencia, normalmente ese es, cuando no te pones de acuerdo, digamos, por las buenas, ese es el procedimiento habitual. Sí que es raro, por lo menos en mi experiencia, que la comunidad se allane, es decir, que reconozca que es correcta la reclamación que le hace digamos, la concesionaria. Pero digo, para situarnos un poco en cómo funciona habitualmente. Lo que sí también quería hacer una reflexión que es importante es las concesiones son a plazos muy largos y cuando uno hace, me imagino, sus caso, cálculos... 30 años. Claro, creo que cuando uno hace sus cálculos, pues probablemente no tiene en cuenta cosas que también estaban en la línea de lo que decía Joan, qué evolución demográfica tiene tu ciudad, qué evolución también de envejecimiento de la población, que es muy relevante. Claro, es decir, tú a lo mejor cuando haces tus cálculos, no lo sé, me lo estoy inventando, pero supongo, claro, tienes que hacer unos cálculos de que te resulte rentable a 30 años vista, lo cual yo entiendo que no debe ser fácil. Yo creo que esos plazos tienen más que ver con la duración en el cargo de algunos políticos que no con los... Sí. Claro, la gente se cura. Había un chiste por ahí antiguamente que decía, oye, ¿para qué vamos a invertir en sanidad y en educación? Vamos a invertir en cárceles, que a lo mejor ¿dónde acabamos? Bueno, o sea, pero... Y así no hace frío, porque Ábalos dice que pasa mucho frío. Bueno, si hubieran invertido en cárceles no pasarían frío. Pero que bueno, pasa aparte, lo que sí que creo es que todos estos ajustes, que son, digamos, habituales, claro, vienen de que probablemente el modelo económico que tú hiciste hace 30 años, pues resulta que se te ha quedado totalmente obsoleto y que probablemente ahora no te sale rentable, que es lo que, por lo que parece, estamos viendo en el Hospital de Torrejón. Esto era simplemente como aclaración. Joan, y cerramos. Sí, yo solamente dos comentarios. Uno, el que ahora decía Elisa, que es importante porque está cambiando mucho, por ejemplo, la expectativa de vida, hay cada vez población más anciana, por lo tanto población más crónica,
y tenemos un sistema sanitario totalmente pensado para agudos, no para crónicos. Entonces ahí el gasto puede ir aumentando más si no somos capaces de establecer un sistema más sociosanitario que atienda de manera más específica a todo este gran sector de crónicos que ahora solamente tienen la posibilidad de ir al sistema sanitario común, por así decirlo. Yo creo que este es un tema que es de calado y tal. El otro realmente es cómo conseguimos que el sistema pueda gestionarse, digamos, la sanidad pública puede gestionarse con tres tipos de hospitales, ¿no? Con tres tipos de proveedores, ¿no? El hospital público con servicio y con gestión pública y con empleados públicos, que es lo clásico del sistema público. Un sistema, digamos, de gestión con entidades que son sin ánimo de lucro, y entonces allí pues realmente las posibilidades de colaboración son importantes. Lo que es distinto son las entidades sin ánimo de lucro, que es un poco distinto del sin ánimo de lucro. Y entonces ahí es cuando los problemas exigen, como decía ahora Elisa, un sistema de gestión y de análisis y de comparación entre hospitales que permitan lo que antes habéis dado, claro, los partos, por ejemplo. Y entonces se vaya viendo qué desviaciones se están produciendo, que detrás está el lucro, digamos, ¿no? Y yo creo que esto es importante.